Luego de una hora, un grupo numeroso de personas inició con una marcha que recorrió las principales arterias de la ciudad, que con gritos y estribillos mostraban su molestia hacia el gobierno. Sí, esto definitivamente es una muestra. De ayer a hoy, por las redes sociales, se ha organizado esta resistencia pacífica en el país. Esto no es Cuba ni es Venezuela, señor presidente. Llamamos a la unidad del pueblo boliviano, de todas las instituciones, organizaciones políticas y demás, a la ciudadanía, a que salgamos a defender nuestra democracia. Llegaron a la plaza 14 de septiembre y no faltaron algunos ciudadanos que repudiaron esta marcha. Hubo varios insultos de por medio. Se trata de una movilización espontánea. La gente sale a las calles indignada frente a tanta sinvergüenzura, no solo de los jueces del Tribunal Constitucional. Que la democracia y la justicia son una ficción, y eso ha demostrado Evo Morales. Nosotros algún día conoceremos la verdadera democracia y una justicia. La marcha siguió su paso una vez más hasta la Plaza Colón, donde terminó este acto. Y justamente en este acto se ha anunciado un paro. Sendos discursos se lanzaron en la Plaza Colón en la concentración que convocó el Comité Cívico de Cochabamba y algunos parlamentarios en rechazo al gobierno nacional. Este 3 de diciembre, todo el país, todos los ciudadanos, todos los defensores de la democracia, nos vamos a unir y el 3 de diciembre les vamos a demostrar en las urnas que ahora somos mayoría. ¿Qué imparcialidad nos garantiza este tribunal electoral copado por el MAS? ¿Qué garantía tenemos de este sistema de justicia? El día de hoy comienza la etapa de organización de todas las movilizaciones que va a convocar el pueblo organizado para defender la democracia. El presidente del Comité Cívico en este acto anunció un paro cívico en todo el territorio nacional. Les vamos a enseñar el día martes a las 10 de la mañana en la sede de nuestro magisterio urbano. Vamos a tomar la decisión, queridos hermanos, para ir a un gran paro cívico. Otros disertantes pidieron respeto al voto del referéndum del 21 de febrero. Por su lado, autoridades del movimiento al socialismo han celebrado el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional y se preparan para apoyar a Evo Morales. Ahora lo que nos toca es analizarlo, autoevaluarnos nosotros mismos y posteriormente ya tratar de mejorar las falencias que hay y encaminarlo de la mejor manera, ¿no?, por el bien del proceso de cambio para poder fortalecer el proceso. El 21 de febrero ha habido referéndum y en ese referéndum se ha votado para la modificación. Entonces el pueblo ha dicho que no se modifique, bueno, pues no se modifica, nadie ha tocado eso. Bien, vamos a continuación a darle información importante, los detalles sobre diferentes procesos de elecciones que se han realizado aquí en Bolivia, el 21 de febrero, las anteriores elecciones judiciales del 2011 y lo que se viene este viernes. Vamos con el referéndum del 21 de febrero. La pregunta, ¿usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por 2 veces más de manera continua? Por disposición transitoria de la Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado, se considera como primera reelección al periodo 2015-2020 y la segunda el 2020-2025. Vamos a revisar a continuación los resultados del referéndum del 21 de febrero. El no gana con el 51.3%, que representa 2.682.517 votos. El no tiene el 48.7%, lo que representa 2 millones. El sí, vamos a corregir, el sí con el 48.7%, con 2.546.135 votos. La participación, votos válidos 95.22%, nulos 3.52% y blancos 1.25%. ¿Cuánto costó? El presupuesto ronda los 119 millones de bolivianos. Reiteramos, el no ganó en el referéndum del 21 de febrero con el 51.3%,
y el sí se quedó con el 48.7%. Vamos a ver lo que ocurría en las elecciones judiciales 2011. Vamos a hablar de la participación. Los votos válidos, 42.34%. Votos blancos, 15.07%. Votos nulos, 42.60%. ¿Cuánto ha costado las elecciones judiciales 2011? Costaron 100 millones de bolivianos. Vamos a continuación a conocer a los magistrados que emitieron el fallo 0084. Y los tienes en la fotografía, Macario Lahor Cortés. Él ha sido suplente y ha sido elegido con el 4.40% de los votos, que representan 77.364 personas. Juan Osvaldo Valencia, también suplente, ha sido elegido con el 3.91%. Estamos hablando de magistrados que emitieron el fallo 0084. Mirta Camacho Quiroga, titular, con el 5.95%. Magistrados que emitieron el fallo 0084, Neldy Beatriz Andrade, titular, con el 5.25%. Zenón Hugo Bacarreza, titular, que ha sido elegido en las elecciones judiciales del 2011 con el 5.77% de los votos. De las elecciones judiciales 2017 se van a realizar el 3 de diciembre de 2017, este domingo. El costo ronda los 125 millones de bolivianos. Bien, son los datos que les proporcionamos justamente esta noche respecto a lo que ocurría en anteriores procesos y lo que también se viene este domingo. Ya estamos listos para el primer debate, para el debate esta noche en el que no me pierda y opinen ustedes en las redes sociales. Síganos en Facebook a través de que no me pierda _CBBA. Claudio. Estamos viendo en este preciso instante, esa es la página del que no me pierda, usted ya puede emitir su opinión. Siempre le recordamos, con todo el respeto que nos merecemos todos, revisamos cada una de las opiniones. Todos los comentarios son tomados en cuenta por nuestro equipo digital de la Red 1 de Bolivia, que ya está trabajando. Le mostrábamos cuadros de lo que justamente representaba primero ese referéndum que en una determinación del pueblo le da el sí en una minoría y el no como mayoría. Le dicen no a una repostulación. Ahí estamos viendo justamente, es lo que reflejaba Juan Manuel. Un no que se queda con el 51.3% y un sí con el 48.7%. Tenemos los votos válidos, no los blancos, y el presupuesto. Pero también le mostramos lo que sucedía en la anterior elección judicial. ¿Y por qué le reflejamos estos datos? Porque de una o de otra forma estamos viendo quiénes, primero, son los que emitieron el fallo 0084. Es el fallo que permite esta repostulación o reelección, más bien, de autoridades en el país. Es el fallo que determina en el país, desde el Tribunal Constitucional Plurinacional, el hecho de que se abra una posibilidad, más bien está dada la posibilidad, para que el presidente Morales pueda ser candidato en las próximas elecciones. Ya están con nosotros Alejandro Almaraz, ex viceministro de Tierras, también docente universitario. Muy buenas noches, Alejandro, gracias por estar con nosotros. Y Wilfredo Obando, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y también docente universitario. Buenas noches, Wilfredo. Buenas noches. Ambos, muchas gracias por estar aquí en el que no me pierda. La gente ya está atenta, como siempre, cada noche a nuestro programa. Alejandro, hoy ustedes hacían conocer un pronunciamiento como una plataforma a la población en torno a lo que se ha decidido. En resumen, ¿qué es lo que le dicen a la población y qué es lo que le dicen a las autoridades que emiten esta determinación? En primer lugar, que lo que ha ocurrido con la sentencia constitucional conocida el día de ayer es la consumación de un golpe de Estado. Los golpes de Estado no siempre son como los hemos conocido en el pasado, con tanques en las calles y despliegue militar. Pueden ser como el que estamos sufriendo, que significa igualmente la cancelación del orden constitucional y del régimen de derecho, al menos en los aspectos centrales de la vida política del país.
Eso es lo que ha ocurrido y ante ello les decimos tanto a la ciudadanía como al gobierno que es absolutamente legítima la movilización pacífica de la ciudadanía para recuperar la democracia que se le ha usurpado. Debemos ser razonables y realistas. No tenemos instituciones ante las cuales pueda acudir la ciudadanía para hacer valer sus derechos, porque todas han sido secuestradas por el gobierno autocrático, precisamente porque se ha cancelado el Estado de Derecho, y ante ello la doctrina del derecho plantea incluso la legítima rebelión. En todo caso, de lo que nosotros estamos convencidos es que nadie nos devolverá la democracia si no lo hacemos nosotros mismos con nuestra justa movilización. Doctor Obando, golpe de Estado, dice Alejandro Almaraz. ¿Cree que es así? Bueno, muy buenas noches. Bueno, por lo menos personalmente yo no he visto ningún golpe de Estado, ¿no? Lo que hemos visto es un fallo, una sentencia constitucional que se ha dado a conocer el día de ayer. Es un fallo de un tribunal legalmente constituido, en virtud de la soberanía nacional, etc. En todo caso, yo no quisiera vertir opiniones de ningún lado, ¿no es cierto? Porque si acá se trata de ver un fallo, una sentencia de un tribunal de justicia, es que los tribunales de justicia no han emitido el fallo en función a presiones sociales, en función a qué sector le conviene al oficialismo, a la oposición, etc. El tribunal simplemente emitió el fallo en base a las normativas legales, basado en normas legales. A ver, ¿qué quiero decir? Los tribunales de justicia no emiten el fallo por capricho o por un interés, fallan sobre todo basados en normas legales. Entonces, ante todo, cualquier análisis de una sentencia constitucional debería ser en base a qué normas legales han fallado. ¿Lo veo sonreír? Sí, porque me pregunto cuál será la norma legal que al Tribunal Constitucional lo habilita para declarar exactamente lo contrario de que es su función, es decir, la inaplicabilidad de la Constitución. Aquí lo veo al doctor Obando con su Constitución. Muéstreme dónde está la atribución del Tribunal Constitucional para declarar la inaplicabilidad de la Constitución. En cambio, yo le puedo mostrar que su atribución, muy por el contrario, es garantizar la vigencia, el respeto de la Constitución, cautelar los derechos constitucionales. Ha hecho exactamente todo lo contrario, llenándonos de vergüenza a los bolivianos. Y no creo que lo haya hecho precisamente por ignorancia, pese a que no tengo ningún dato de la sapiencia jurídica, ni mucho menos de esos magistrados ilegítimos, tal vez legales, pero ilegítimos porque perdieron esa elección. Y la perdieron porque la ciudadanía estaba percatada de que eran instrumentos del poder político. No lo ha hecho por ignorancia, lo ha hecho por cumplir una instrucción de Evo Morales. Doctor Obando. A ver, porque antes que nada, por respeto a la población, no voy a usar adjetivaciones, ¿no? Simplemente me voy a remitir al fallo. Voy a tratar de reproducir la sentencia constitucional. Yo me he dado el tiempo de dar lectura inextensa, es bastante amplio la sentencia. A ver, un poco para el tema, para la información de la población. ¿De qué se trata? Es que es necesario informar todo completo, ¿no es cierto? Se dice que cuando uno informa una parte es una forma de decir una mentira. A ver, ¿de qué se trata? Es que es el tema de eso. A ver, primero se trata de una acción abstracta de inconstitucionalidad. A ver, lo que se demanda en esa acción es que la declaración de inconstitucionalidad de 5 artículos de la ley del régimen electoral. ¿Qué dicen estas 5 normas de la ley del régimen electoral? Establecen que la posibilidad de elección de todas las autoridades políticas en todos los niveles por una sola vez, una sola elección establece. ¿Está bien? Estamos de acuerdo. La Constitución en esa misma línea también establece una sola elección. ¿Está bien? Claro. Ahora, ¿qué establece? Hay que tomar en cuenta que de acuerdo al artículo 410, porque hay que decirlo así, de acuerdo a la norma legal, de acuerdo al artículo 410 de la Constitución Política del Estado, conforman el bloque de la constitucionalidad 3 cuerpos normativos. 3 cuerpos. Nuestra Constitución Política del Estado, los tratados y convenios internacionales y normas sobre derecho comunitario. Eso lo dice la Constitución, que ha sido también aprobado por el pueblo. Ojo, el pueblo lo ha aprobado en esa forma. Ahora, ¿qué más dice?
Dice también el artículo 256, tal vez la población podría tomar nota. Yo invito 256 y el artículo 13 de la Constitución Política del Estado también, dice que en materia de derechos humanos, cuando es más favorable a los ciudadanos, tiene preferente aplicación, y acá viene la aclaración. En ninguna parte está haciendo énfasis el Tribunal Constitucional a la inaplicabilidad. Lo que hace referencia es a la aplicación preferente, que es muy diferente. ¿Y en qué consiste la aplicación preferente? La aplicación preferente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre la Constitución Política del Estado. Es que resulta que hay una contradicción entre la Constitución Política del Estado y la Convención Americana. La Constitución Política del Estado dice, habla de la posibilidad de elección por una sola vez. En cambio, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, concretamente el artículo 23 de la Convención Americana, invito a la población a anotarse este artículo, dice claramente que los derechos humanos, entre ellos está el derecho político. El derecho político consiste en asistir en actos públicos eleccionarios como elector o como elegible. Perfecto. Esto no debe tener restricciones. En el marco de justamente este punto, señor Almaraz, es lo que se ha estado manifestando hoy desde el movimiento al socialismo, de que se estaría malinterpretando y que había un aspecto que no estaba de acuerdo a esa directriz internacional. ¿Usted cree que es así? Pero antes, sigue el doctor Obando sin responderme dónde está la atribución del Tribunal Constitucional para declarar la inaplicabilidad de la Constitución, o peor todavía, para declarar la inconstitucionalidad de la Constitución. No, precisamente para no caer en un absurdo tan brutal, es que la acción abstracta no es de inconstitucionalidad, no demanda declarar inconstitucional la Constitución, demanda declararla inaplicable. Pero igual, ¿dónde está la atribución del Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional o inaplicable la Constitución? En segundo lugar, en lo que está muy en lo cierto el doctor Obando es que no hay que leer poco. El que lee poco lee mal, y eso les ha pasado a los oficialistas. Y no han leído nada menos que el artículo relativo a la interpretación de la Convención Interamericana, que es el artículo 29, que me voy a permitir leérselo al doctor Obando y a la teleaudiencia. Por favor. En su inciso B, después de decir ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en sentido de, dos puntos, B, limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que puede estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados. Y C, excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno. Es precisamente esto lo que ha hecho el oficialismo, el gobierno boliviano, con la colaboración del Tribunal Constitucional, agarrarse del artículo 13 de la Convención para anular un derecho humano ya ejercido por el pueblo boliviano, que es el del 21 de febrero del año pasado. Ese es el derecho humano que se está violando en Bolivia, que después de haber sido consultada la ciudadanía y expresar inequívocamente su voluntad mayoritaria, se le dice no, su voluntad no vale. Y aquí lo que tenemos como derecho humano es la reelección indefinida. Háganme el favor. ¿Cómo la reelección indefinida va a ser interpretada como un derecho humano? Y una última cosa. Si de interpretar la Convención Interamericana se trata, en su mismo texto queda claro que las únicas facultadas para tal cosa son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte. Y lo menos que habría tenido que hacer el Tribunal Constitucional Boliviano era requerir ante la acción del MAS la interpretación de la CIDH. Doctor Obando, le consultaba sobre la facultad, la labor de los integrantes del Tribunal Constitucional para emitir este tipo de fallo. Muy bien. A ver, voy a ir por partes.
Nuevamente no voy a usar adjetivaciones por respeto a la población. A ver, primeramente, voy a ir por partes. La inaplicabilidad, en ninguna parte se refiere a la inaplicabilidad del Tribunal Constitucional, en ese fallo, que yo he dado lectura in extenso. Lo que habla es la aplicación preferente, que es muy diferente. Es muy diferente. Lo que dice en este fallo del Tribunal Constitucional es que, existiendo una contradicción entre nuestra Constitución Política del Estado y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque la Constitución Política del Estado dice, refiere a la reelección por una sola vez, y la Convención Americana no establece ninguna restricción en la participación, ya sea como elector como elegible. Entonces, ante esa contradicción, ¿cómo resuelve el Tribunal Constitucional? Dice, se aplica con preferencia lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y por qué lo dice? No es caprichosa la decisión del Tribunal Constitucional. Dice, porque la misma Constitución Política del Estado autoriza, la Constitución Política del Estado, que ha sido aprobada por el pueblo boliviano, autoriza y dice que cuando la Convención Americana establezca derechos más favorables a los ciudadanos, entonces se aplica con preferencia. Entonces, acá no es la terminología inaplicabilidad, eso valga la aclaración. A ver, en otro tema, se menciona que cómo es posible que se declare inconstitucional la Constitución. En ninguna parte se refiere eso en el fallo. Lo que refiere al fallo es que el fallo está declarando inconstitucional 5 artículos de la ley del régimen electoral, que es de rango inferior. Pero son parte de la Constitución, ¿no? La ley es inferior a la Constitución, ¿no? Está por debajo de la Constitución del Estado. Pero es contraria, la ley, los 5 artículos del régimen electoral son contrarios a ¿qué? No precisamente a nuestra Constitución Política del Estado, sino a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y por qué a la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Porque la Convención Americana de Derechos Humanos también es nuestra Constitución. Vuelvo a reiterar, la Constitución para nosotros, por determinación del artículo 410 de la Constitución Política del Estado, es la Constitución, los tratados y convenios internacionales y las normas sobre derecho comunitario. Entonces, lo que está declarando inconstitucional no es la Constitución, sino los 5 artículos de la Constitución Política del Estado. Y ningún artículo se ha suprimido de la Constitución. Sigue vigente todos los artículos de la Constitución. Señor Almaraz. Bueno, una observación. Yo no he tenido oportunidad de leer ciertamente la sentencia, pero confiando en la palabra del doctor Obando, tengo que decir que estamos ante un acto, como se dice en derecho, extrapetita. Porque lo que sí he leído, y conocemos muchos, es la acción abstracta de inconstitucional interpuesta por el oficialismo, donde muy claramente lo que se demanda es declarar la inaplicabilidad. Entonces se va por sobre la demanda o por otro lado de la demanda y toma una decisión que no se le ha pedido, ¿verdad? Ahora bien, hay que insistir en esta relación de la Constitución con la Convención Interamericana. No debemos olvidar que la Constitución tiene primacía, ¿no? Eso dice la Constitución. Y la Convención Interamericana establece que sus estipulaciones, sus derechos son complementarios a los del derecho interno, ¿no? Esto parece que no ha sido tomado en cuenta, pero admitamos que efectivamente en nuestra Constitución se dice que cuando las normas internacionales son más favorables a las personas, en materia de derechos humanos, esto hay que subrayar, en materia de derechos humanos se podrán aplicar con preferencia. Lo que no cabe de ningún modo es considerar que la reelección indefinida es un derecho humano. Eso no cabe de ningún modo. Pero si se tuviera una duda, admitamos que se puede dudar y que alguien puede decir con buena fe, creo que elegirse indefinidamente es un derecho humano, ¿no? Lo que le corresponde elementalmente, por respeto al mismo bloque de constitucionalidad, al Tribunal Constitucional, es pedirle a quien tiene la atribución de interpretar la Convención Interamericana que lo haga. Solicitar a la Corte Interamericana o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la interpretación del asunto. Muy bien. No lo ha hecho.
No lo ha hecho porque sabe que no hay lugar a considerar derecho humano la reelección indefinida por la disposición que he leído hace un momento de la misma convención y porque lo que sí es derecho humano es la voluntad de la ciudadanía boliviana expresada el 21 de febrero. Doctor Obando. Bien, nuevamente aclaraciones puntuales. Algo que no había aclarado. Sobre la facultad, me mencionaba antes. ¿Qué facultad tenía el Tribunal Constitucional? La facultad del Tribunal Constitucional para conocer y resolver acciones de inconstitucionalidad abstracta está establecida en la Constitución. La misma Constitución le otorga al Tribunal Constitucional. Luego está en la ley del Tribunal Constitucional, también está, le otorga facultad. La misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 1, también le confiere esta facultad. Dice el artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, creo que va a ser necesario que dé lectura, porque realizando interpretaciones podemos llegar a cualquier lugar. Dice, los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo, raza, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la misma Convención Americana en su artículo primero dice que todos los estados se comprometen y se obligan a respetar, cumplir y hacer cumplir los derechos establecidos en esta convención. Ahora, al respecto, y para ambos, empiezo con usted, señor doctor Obando. Si bien está una estipulación, se tiene la determinación internacional en el marco de una normativa que abarca a países a través de convenios, firmas, ¿dónde ingresa el tema de que cada país también tiene que tener su reglamentación interna? Porque yo pregunto, entonces, ¿cada estado que firma esto tendría que reelegir a todas sus autoridades? ¿Siempre? A ver, es que estamos en el contexto en materia de derechos, sobre todo en materia de derechos humanos, estamos regidos sobre todo por los derechos humanos del contexto internacional. Hay derechos sobre los cuales, por ejemplo, el pueblo no puede tomar decisiones. Yo le afirmo que en este momento Bolivia no podía tomar la decisión de aplicar la pena de muerte, por ejemplo, porque no nos permite el derecho en el contexto internacional. Hay derechos humanos básicos, claro, elementales. Pero le estoy hablando del tema de una reelección. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Ahora, en el campo normativo interno, reitero, nuestra Constitución por el Estado y la ley de régimen electoral establecen la posibilidad de una reelección por una sola vez. Entonces, la Convención Americana, que es de aplicación preferente, reitero, preferente, que dice que el derecho político... Le vuelvo a preguntar, la pregunta, todos los países que están firmando este convenio internacional, todos los que firman, los países, las naciones, los estados como tal, administrativamente, ¿tendrían entonces que tener una reelección de todas sus autoridades? Así es, porque tienen que aplicar con preferencia. Los que quieren acudir a la aplicación de esta Convención Americana pueden hacerlo, el resto de los países. ¿Pueden hacerlo o no, o tienen que? Deberían. De acuerdo a la lectura inextensa que he dado al artículo 1, tienen que hacerlo. No es una invitación, no es facultativo. Muy bien, señor Almaraz, lo mismo le consulto. Bueno, es que queda muy claro, Su razonamiento es absolutamente incontestable. No puede ser que en todo el hemisferio la única gente lúcida sean Evo Morales y el Tribunal Constitucional. Háganme el favor. Ahora, es muy importante su pregunta porque nos conduce a los antecedentes que tienen fuerza jurisprudencial en este asunto. No se le ocurrió solo a Evo Morales este asunto, se le ocurrió a otro personaje antes, que es el criminal, y espero que no me recrimine por adjetivador aquí el señor Obando, el criminal Efraín Ríos Montt, el genocida de Guatemala, autor de 300.000 muertes. Él tiene el mismo razonamiento de Evo Morales y el actual presidente de Honduras, pero ni siquiera el presidente de Honduras ha pretendido cubrir, legitimar con el manto de los derechos humanos su pretensión reeleccionista. El que sí lo hizo fue Efraín Ríos Montt, y el sistema interamericano fue el que le dijo: señor Montt, la reelección indefinida no es un derecho humano. Y a eso le iba a consultar.
¿Usted considera, señor Almaraz, porque se está hablando de derechos humanos y aplicarlos a nivel internacional en el marco de una normativa internacional? Acaba de decir el señor Obando que esto debería aplicarse en todos los países que están firmando. Para que la gente nos entienda en casa, los que están firmando deberían aplicar una reelección de autoridades. Nos lo acaba de decir. ¿Aquí se está rompiendo o se está quebrantando el derecho humano de una persona? ¿Usted considera que es así en Bolivia? Por supuesto que no, por supuesto que no. No es un derecho humano porque el artículo 13 de la Convención, que dice efectivamente que es un derecho humano la postulación sin otras restricciones que las que están mencionadas en ese artículo, tiene que interpretarse de acuerdo al artículo 29, es decir, con una condición. ¿Cuál es esa condición? Que esa aplicación del artículo 13 no sirva para inhabilitar otros derechos. Y eso es exactamente lo que está haciendo el gobierno boliviano, utilizar el artículo 13 para inhabilitar el derecho humano. Ese sí es un derecho humano que ejercimos los bolivianos el 21 de febrero. Un asunto más, insistiendo con la jurisprudencia, es también muy clara la Convención Interamericana al señalar que tanto como sus estipulaciones aprobadas el año 69 en San José de Costa Rica, vale la jurisprudencia, es decir, el conjunto de resoluciones que toma la Corte o la Comisión Interamericana para darle aplicabilidad a este conjunto de normas. Y en esa jurisprudencia tenemos el caso Ríos Montt, en el que el sistema interamericano le dijo al genocida que no es un derecho humano reelegirse indefinidamente. Doctor Obando. A ver, en esa misma dimensión de jurisprudencia, ya que toca jurisprudencia, se tiene jurisprudencia en este mismo sentido, concordante con la resolución del Tribunal Constitucional de Bolivia. Ya se ha dado anteriormente, ya varios ciudadanos en otros países han acudido a la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre ellos está Nicaragua, por ejemplo, lo ha hecho Honduras, también en Costa Rica. ¿Ya? Ahora, el derecho político, que se resume en derecho a participar como elector o elegible, está considerado, por supuesto, como un derecho humano. Así está considerado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No podemos dejar de considerar así como derecho humano. Está claramente establecido en el hecho de ser elegible 23. O ser elegido. Sí. Así como derecho a la vida es derecho humano, derecho a la libertad, derecho a la circulación, derecho a la libertad de expresión. O sea, ¿se estaba quebrantando un derecho humano? ¿Considera eso? No. Lo que quiero decir es que el derecho político a participar, muy bien, de participación como elector o como elegible, es un derecho humano. ¿Elegir y ser elegido? Así es. Ahora, evidentemente, el artículo 23 creo que es necesario dar lectura así, para que conozca in extenso la población. Mira, ¿qué es lo que dice el artículo 23? Dice, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A ver. Entre ellos dice, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, cada 4 años, cada 5 años, realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto. Dice, la ley puede reglamentar eso en el contexto interno, o sea, hasta acá no establece ninguna limitación. Muy bien. En elecciones periódicas. ¿En qué casos puede limitarse? Evidentemente tiene límites, pero ¿en qué casos solamente puede tener limitaciones? Dice, la ley puede reglamentar el ejercicio de derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente, quiere decir solamente por razones de edad. Cada país dirá, para ser candidato hay que tener 18, 30 años de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, condena, juez competente en proceso penal. Ahí cierra. O sea, no hay ninguna limitación sobre eso dice la Comisión Interamericana. Sí. Además hay que ahora yo le consulto, usted es abogado también, ha sido presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Al actual presidente se le estaba quebrantando el derecho al no permitirle una reelección o una repostulación para que sea candidato el 2019, si lo decide el MAS, y se estaba quebrantando este derecho de una persona en el país, y no se está quebrantando un derecho de las personas que han decidido que no haya una repostulación.
A ver, a la luz de la Constitución Política del Estado y la ley del régimen militar no se estaba quebrantando el derecho, pero a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sí se estaba quebrantando. Ahora vamos a la población, los que han votado, a ellos, ¿se les está quebrantando algún tipo de derecho? No. Ninguno. Ningún derecho se está quebrantando en este momento. Bueno. La democracia sigue vigente. O sea, el tema es que reitero, ¿no? Se trata de la aplicación de las normas. Muy bien. Aplicando las normas, en este caso se aplica con preferencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Perfecto. Bolivia es parte, ha reconocido, es más, ha reconocido en el artículo 410. Las convenciones, tratados de comercio internacional son parte, como en el rango de Constitución Política del Estado. Sobre el mismo punto, señor Almaraz, ¿se le estaba quebrantando un derecho humano, como acaba de afirmar el doctor Obando, a un presidente que de repente, por decisión de su partido, podría ser nuevamente un candidato, y no se está quebrantando el derecho de las personas que han votado? En lo primero, claramente no, y en lo segundo, claramente sí. A ver, nos preguntaremos si se le estaba quebrantando el derecho humano a Evo Morales, que no es precisamente una persona desvalida ni muda. ¿Por qué no reclamó? ¿No conocían los masistas la Convención Interamericana durante la Asamblea Constituyente? ¿No la conocían antes de convocar ellos al referéndum del 21 de febrero? ¿Estaban jugando con la gente? ¿Por qué no le dijeron, en vez de convocar al referéndum, miren, consideramos que le estamos violando su derecho humano a nuestro presidente según la convención, entonces definiremos nomás ya que se repostule indefinidamente? Muy bien. ¿No? En cuanto a lo segundo, indudablemente, y me parece francamente alarmante que el señor Obando considere que no nos están violando ningún derecho al invalidar la decisión que tomamos el 21 de febrero. Ese sí es un derecho humano. Y a esos derechos que son adoptados en la legislación interna nacional o en la legislación internacional que se refiere la CIDH al condicionar el artículo 3. Algo muy breve, no es verdad lo que dice el doctor Obando de que hay jurisprudencia del sistema interamericano respecto a Nicaragua o Honduras. No es verdad. Ni Nicaragua ni Honduras han acudido a la CIDH para la reelección. Han sido mecanismos autoritarios internos, tanto el del gobierno de Honduras como el de Nicaragua. Ahora, para terminar, yo quiero consultarle a ambos. Usted, señor Almaraz, ¿cómo califica usted a las personas que han emitido este fallo? Y además, ¿cómo califica la decisión que permite esta reelección de autoridades en el país? En pocas palabras, por favor. Como un crimen que es el de prevaricato, que tarde o temprano tendrá que merecer juzgamiento y castigo. Perfecto. Señor Obando, lo mismo. Simplemente dos puntualizaciones para acabar. Se estaba quebrantando derechos no solo del presidente, estaba quebrantando de todos los ciudadanos, llámese oficialistas opositores, porque ahora todos han rehabilitado su derecho a poder participar cuantas veces crean conveniente, solamente para participar como candidato. Perfecto. Luego, calificar en lo demás que, los derechos están restituidos, están restablecidos con esta resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional. Muy bien, el señor Almaraz dice un crimen el que se ha cometido por prevaricato, lo acaba de mencionar aquí. El señor Obando manifiesta en El que no me pierda que se han restituido derechos. Usted tiene la voz obviamente en su hogar. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias a Alejandro Almaraz por estar aquí en el debate. También al doctor Wilfredo Obando, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral. Quiero agradecer a toda la gente que ha estado comentando. Hemos estado revisando cada uno de los comentarios. A Huáscar Vega, Mauri Peredo, Format Lampa, Chali Dávila. También quiero agradecer a toda la gente, a Wilson Gus, todos los que han estado, más de 50 comentarios que hemos tenido. Agradecemos siempre el respeto de toda la población. Lo más importante, que usted tenga siempre las dos posiciones en temas que son noticia durante la jornada. Vamos a continuación a cambiar completamente de ámbito y para algo que usted lo tome en cuenta, pero desde ya y primera. Yo quiero preguntarle a todo el público si sabían que el